¿Alguna vez te has cansado tanto de trabajar duro que simplemente te has rendido? Eso es justo lo que hizo Visa. Solo que primero tuvo que morir para darse cuenta. Renacida 7 años en el pasado, toma la decisión más descabellada. Olvidando la ambición y el deber, ella solo piensa en comer, dormir y disfrutar de la vida. Pero entonces el emperador la obliga a casarse con el hombre más peligroso del imperio, un comandante militar despiadado, cuya muerte prematura en batalla está profetizada. El plan de Visa. Esperar unos años, convertirse en una viuda rica y vivir feliz para siempre. Sencillo, ¿verdad? Error. Porque entre sus miradas gélidas y sus planes insulsos, sucede lo imposible. Se enamora. Y ahora tiene que elegir. Dejar que el destino siga su curso o luchar contra él para salvar al hombre que juró que no le importaba. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Que lo disfrutes. Lo último que Visa recordaba era el sabor a sangre en la boca. Estaba encorvada sobre el escritorio de caoba en el estudio de su padre, rodeada de montañas de libros de contabilidad que documentaban el lento y doloroso declive de la fortuna de la familia Morgan. Tenía los dedos manchados de tinta. Le ardían los ojos por las noches en vela. Otra carta del joven Lord Bennet yacía ante ella. Otra excusa más para retrasar la boda una vez más. Entonces su corazón simplemente se detuvo. Así termina todo, pensó mientras la oscuridad la envolvía por completo. Me maté trabajando, ¿y para qué? Pero la muerte al parecer tenía otros planes. Visa abrió los ojos de golpe y se encontró frente a un dosel de seda pálida bordado con peonías. Un dosel que no había visto en 7 años. El corazón le latía con fuerza mientras se incorporaba, llevándose las manos al rostro. Piel suave. Sin líneas de cansancio. Sin callos por sujetar las brochas con demasiada fuerza. Señorita. ¿Está despierta? Una joven criada entró apresuradamente con el rostro iluminado por el alivio. Era Lily, quien había muerto 3 años atrás en la vida anterior de Visa. Atrapada en el fuego cruzado de las intrigas familiares. Visa contuvo el aliento. ¿Qué? ¿Qué año es? Señorita, ¿se encuentra mal? Es el 15º año del reinado del emperador Zhao. Lleva casi 2 días dormida tras desmayarse durante su clase de poesía. 15 años después del inicio del reinado del emperador Zhao. 7 años antes de su muerte. 7 años antes de la destrucción total de la familia Morgan. 7 años antes de que las maquinaciones de su madrastra dieran sus frutos venenosos. 7 años antes de que se matara trabajando intentando salvar a gente que nunca quiso ser salvada. Una risa brotó del pecho de Visa. Salvaje, desenfrenada, casi histérica. Señorita. Lily parecía aterrorizada. Visa le agarró las manos a la niña. Lily, quiero que hagas algo por mí. Lo que sea, señorita. Tráeme el mejor vino de la bodega. Luego tráeme pato asado, pastelitos de miel y esas castañas confitadas que prepara Cook. Después busca a mi profesor de bordado y dile que estoy enferma y que no lo veré en nunca más. Lily se quedó boquiabierta. Pero, señorita, dijo su madrastra. No me importa lo que diga mi madrastra. Visa se levantó, caminó hacia su escritorio donde la esperaba una pila de informes comerciales y, con un movimiento de su brazo, los hizo caer todos al suelo. Señorita Visa. Se acabó, Lily. Se acabó ser la responsable. Se acabó sacrificar mi juventud por una familia que me desechará en cuanto deje de ser útil. En mi vida pasada, ella se dio cuenta. Es decir, ya lo decidí. De ahora en adelante voy a comer bien, beber buen vino y no hacer absolutamente nada productivo. La criada la miró fijamente como si le hubiera salido una segunda cabeza. Visa sonrió una sonrisa sincera, quizá la primera genuina que mostraba en años. ¿Querían una hija perfecta? ¿Una brillante empresaria? ¿Una novia ejemplar? Pues en vez de eso van a tener una glotona perezosa y desvergonzada. Y voy a disfrutar cada instante. Mientras Lily se apresuraba a cumplir sus encargos, Visa se acercó a la ventana y contempló la finca de la familia Morgan. En su vida anterior,
la había salvado. Había sacrificado su salud, su felicidad, su propia vida para preservar su honor y fortuna. Y la enterraron en una tumba sin nombre para evitar el escándalo de morir soltera. Una solterona que lo había sacrificado todo por una familia que nunca la valoró. Esta vez no, susurró al viento. Esta vez vivo para mí. En una semana, toda la capital era un hervidero de rumores sobre la hija mayor de la familia Morgan. ¿Te has enterado? La señorita Morgan se perdió la reunión de poesía de Lady Chin. Estaba demasiado ocupada echándose una siesta en el jardín. Yo misma la vi en el mercado, riéndose con un músico cualquiera. Incluso le invitó a comer. La criada de mi prima dice que despidió a todos sus tutores y que se pasa los días pintando flores y comiendo dulces. En el gran salón de la finca Morgan, la madrastra de Bisa, Lady Helena, permanecía sentada, rígida de furia, apretando la taza de té con tanta fuerza que era un milagro que no se rompiera. Nos has convertido en el hazmerreír de la capital, siseó. Bisa, recostada en un banco acolchado comiendo lichis, apenas levantó la vista. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! Me preocupaba que nadie se diera cuenta. Tu compromiso con el joven Lord Bennet. Ah, eso. Bisa hizo un gesto de desdén con la mano. Seguro que lo rompe en cualquier momento. He estado trabajando muy duro para asegurarme de ello. Su hermanastra, Clara, levantó la vista de su bordado con una alegría apenas disimulada. En la vida pasada de Bisa, Clara había sido su rival, conspirando constantemente para arrebatarle todo lo que tenía. Al ver los ojos de Clara brillar de satisfacción, Bisa casi sintió lástima por ella. Adelante, pensó Bisa. Acepta el compromiso. Asume la responsabilidad. Deja de cargar con el peso de ser la hija perfecta. Ya terminé con todo eso. Has cambiado, dijo Clara en voz baja, con tono preocupado pero con la mirada calculadora. Antes eras tan entregada. Me cansé, respondió Bisa con sencillez. Resulta que dormir hasta el mediodía es mucho más agradable que memorizar rutas comerciales. Lady Helena se puso de pie de golpe. Tu padre se enterará de esto. Por favor, díselo. Quizá así deje de darme tareas de contabilidad. Después de que se marcharan, Lily se acercó nerviosa. El joven Lord Bennet envió un mensaje. Solicitó una reunión urgente. Bisa sonrió. Perfecto. Me pondré mi vestido más atrevido, el rojo con el escote pronunciado, y me aseguraré de que mi cabello esté despeinado. Ah, y probablemente debería estar un poco borracha. Señorita, le daré la mejor razón para que él mismo rompa este compromiso. Al final será mejor para ambos. La reunión con el joven Lord Bennet duró exactamente 7 minutos. Le echó un vistazo a Bisa, algo ebria y desaliñada, riendo a carcajadas y comiendo fruta confitada durante su supuesta conversación seria, y su rostro palideció. No puedo casarme con una mujer sin ambición, sin gracia y sin vergüenza, declaró, dejando caer los papeles de la anulación sobre la mesa. Eres una vergüenza para tu familia y para ti misma. Bisa recogió los papeles, los firmó con un gesto teatral y me los devolvió. Gracias por hacerlo tan fácil. Me aterraba tener que ir aumentando mi nivel de insoportabilidad. Salió furioso. Bisa se sirvió más vino, ignorando la expresión de horror de Lily. En su vida anterior, había mantenido el compromiso con la familia Bennet, pasando 5 años miserables como su prometida, siendo criticada por cada pequeña imperfección mientras el joven Lord Bennet retrasaba la boda repetidamente. Tenía amantes abiertamente y culpaba a su familia de sus propios fracasos empresariales. Lo había soportado todo para preservar la alianza que se suponía que salvaría a su familia. Ahora era libre. Señorita, susurró Lily. Lady Helena se va a enfadar muchísimo. Déjenla en paz. Bisa se estiró como una gata satisfecha. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya soy un escándalo. Mejor disfrutarlo. Pero el universo, al parecer, tenía sentido del humor. El mensajero imperial llegó 3 días después, sus ropas amarillas lo identificaban como representante directo del emperador. Toda la familia Morgan se arrodilló en el patio mientras él desenrollaba el pergamino. Por decreto de su Majestad Imperial, el emperador Zhao,
se anuncia que la señorita Visa Morgan, hija mayor del ministro Morgan, contraerá matrimonio con el marqués Noah Blackwood de Zenbey con efecto inmediato. La boda tendrá lugar dentro de un mes. Silencio. Luego, caos. Lady Helena parecía haber sido alcanzada por un rayo. El bordado de Clara se le escapó de las manos entumecidas. Incluso el padre de Visa, el generalmente imperturbable ministro Morgan, había palidecido. Visa, por su parte, estaba demasiado conmocionada para reaccionar. Noah Blackwood, marqués de Zenbey, el comandante militar más condecorado y temido del imperio, un hombre conocido por su brillante mente táctica, su implacable eficacia en la batalla y su total falta de tacto social. Tenía 30 años y nunca se había casado, lo que dio pie a interminables especulaciones sobre si estaba secretamente enfermo, si era secretamente cruel o si simplemente no le interesaban las mujeres. La corte lo llamaba el lobo invernal, hermoso, peligroso y frío. Y ahora Visa debía casarse con él. El mensajero se marchó, dejando a la familia sumida en un silencio atónito. «Esto es culpa tuya». Lady Helena por fin alzó la voz, arremetiendo contra Visa. «Te has escandalizado tanto que este es el único matrimonio que el emperador pudo concertar. Nos has arrastrado a todos contigo». Pero Visa apenas la oyó. Su mente repasaba a toda velocidad los recuerdos de su vida pasada. Noah Blackwood. Había oído hablar de él, claro que sí, pero en su vida anterior se había casado con otra persona. Una mujer dócil y olvidable que no le dio herederos, pero que administró diligentemente su patrimonio. El propio marqués había fallecido pocos años después de su matrimonio, nombrando heredero a su sobrino justo antes de liderar una última y fatal campaña contra las tribus del norte. Pero un momento. Los ojos de Visa se abrieron de par en par al aflorar más recuerdos. En su vida pasada, Noah Blackwood había muerto rico, honrado e intocable políticamente. Su viuda había vivido cómodamente durante décadas en su finca, siendo respetada por todos. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Visa. «Señorita». Lily parecía preocupada. «¿Estás bien?» Visa empezó a reír. Esto era perfecto. Esto era mejor que perfecto. Se casaría con el gran marqués Noah Blackwood. Sería una respetada martianés. Y en unos años, cuando él inevitablemente muriera en batalla, sería una viuda rica e independiente, libre para vivir como quisiera. Sin familiares entrometidos. Sin responsabilidades laborales. Simplemente una vida de ocio cómoda, financiada por la pensión de un héroe militar. «Clara», llamó Visa a su hermanastra, que la observaba con una expresión extraña. «Sí. Pareces preocupada». «No te preocupes. Los comandantes militares mueren jóvenes en batalla, y he oído que el marqués ya ha nombrado a su sobrino heredero. Así que dentro de unos años seré rica, respetada y probablemente viuda». Los ojos de Visa brillaron con picardía. En otras palabras, perfecta. La expresión de Clara mostró algo que Visa no pudo descifrar. En su vida anterior, Clara siempre había sido intrigante, siempre calculando su próximo movimiento. Parecía saber qué alianzas forjar, qué oportunidades aprovechar. Pero Visa había estado demasiado ocupada trabajando sin descanso como para darse cuenta de las manipulaciones de su hermanastra. Ahora, observando la expresión cuidadosamente neutral de Clara, Visa se preguntaba qué intrigas estaría tramando su hermanastra esta vez. «Que siga tramando», decidió Visa. «Yo no voy a seguirle el juego». Esa noche a solas en su habitación, Visa se permitió un momento de emoción genuina. Casarse con Noah Blackwood no era lo que había planeado. Pero en el contexto de las segundas oportunidades, podría ser mucho peor. Unos años haciendo de esposa sumisa, murmuró para sí misma, y luego la libertad. «Puedo con eso». Ella no tenía ni idea de lo equivocada que estaba. La boda fue todo lo que debería ser la boda de un marqués. Y nada parecido a lo que Visa había esperado. Donde había anticipado una gran ceremonia y elaborados rituales, se encontró con una austera sencillez que rayaba en la eficiencia militar. La finca Zenbey, aunque enorme, se sentía más como una fortaleza que como un hogar. Muros de piedra, decoración minimalista y una atmósfera que destilaba disciplina y orden. Noah Blackwood permanecía de pie ante el altar como una estatua esculpida en hielo.
Era apuesto, de una belleza impactante, con rasgos afilados como si hubieran sido cortados con una cuchilla, ojos oscuros que parecían penetrar todo y un aura de poder controlado que intimidaba incluso a los cortesanos más audaces. Su traje de boda era impecable pero sencillo, de seda roja con bordados amarillos que, de alguna manera, lo hacían parecer aún más imponente. Visa, por el contrario, llegó un poco tarde, bostezó durante casi toda la ceremonia y no dejaba de picar los dulces ceremoniales cuando creía que nadie la veía. Observó cómo se le tensaba la mandíbula a Noah cada vez que bostezaba. Bien, pensó ella. Mejor que sepa lo que le espera desde el principio. La ceremonia concluyó con la tradicional copa de vino compartida entre marido y mujer. Noah bebió su porción con precisión mecánica. Visa se la apuró de un trago y enseguida cogió la botella para servirse otra. Los susurros de los invitados a la boda se hicieron más fuertes. Finalmente llegó el temido momento. La alcoba nupcial. Visa entró y encontró a Noah de pie junto a la ventana, aún con su traje de boda, irradiando desaprobación. La habitación era preciosa pero fría, como todo en aquella finca. Se quitó los zapatos de tacón con un suspiro de alivio y se dejó caer en la cama, sin siquiera molestarse en intentarlo con gracia. Así que, dijo alegremente, establezcamos algunas normas básicas. Noé se giró lentamente con una expresión indescifrable. ¿Reglas básicas? Sí. Primero, no interferiré en tus deberes militares ni en tus ambiciones políticas. Segundo, no interfieras con mis horarios de comida y siesta. Tercero, mantendremos las apariencias en público, pero llevaremos vidas separadas en privado. ¿Te parece justo? La miró fijamente durante un largo rato. ¿No te interesa ser una esposa como debe ser? ¿O seré lo suficientemente buena cuando importe? Iré a banquetes, sonreiré a la gente adecuada y haré de la sumisa martianés. ¿Pero en privado? Se estiró en la cama como un gato. Pienso disfrutar. La vida es demasiado corta para pasarla siendo miserable. Algo brilló en los ojos de Noé. ¿Sorpresa? Confusión. Desapareció demasiado rápido para saberlo. Acepto este matrimonio porque necesito una esposa que no cause problemas políticos, dijo fríamente. El emperador fue muy claro en que debía casarme, y usted fue presentada como la mejor opción para impedir que obtuviera más poder mediante una alianza estratégica. Perfecto. Acepto este matrimonio porque ser tu viuda suena encantador. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. ¿Mi viuda? Oh, no te lo tomes a mal. He oído que comandantes militares mueren jóvenes en combate. Riesgos laborales. ¿Y ya has nombrado a tu sobrino heredero? ¿Verdad? Muy práctico. Así que supongo que unos años aguantaré tus miradas frías y luego seré una viuda respetada con una vida cómoda. Todos ganamos. La expresión cuidadosamente controlada de Noah finalmente se quebró. ¿Me quieres muerto? Quiero una vida tranquila. Tu muerte simplemente forma parte del plan para lograrlo. Visa volvió a bostezar. No te preocupes, guardaré el luto como corresponde. Túnicas blancas, belleza trágica, todo el espectáculo. Pero hasta entonces coexistamos pacíficamente. Por primera vez en su vida adulta, el marqués Noah Blackwood se quedó completamente sin palabras. Había previsto muchas cosas de este matrimonio forzado. Una esposa intrigante que buscaba influencia, una joven asustada y traumatizada por su reputación, o tal vez una arribista deseosa de usar su nombre. Jamás lo había imaginado. Esta mujer, que admitió abiertamente que esperaba su muerte, que trató su noche de bodas como una negociación comercial, que ahora examinaba los cojines decorativos con más interés del que le había mostrado durante toda la ceremonia. Eres la mujer más extraña que he conocido, dijo finalmente. Gracias. Estoy trabajando mucho en ello. Ella le sonrió, una sonrisa sincera y espontánea que, de alguna manera, la hacía parecer más joven. Mira, sé que esto no es lo que ninguno de los dos queríamos, pero estamos juntos por ahora, así que mejor saquemos el mejor provecho. Tú sigue con tus asuntos de marqués, yo con los míos de vago, y ambos seremos más felices. Noé se encontraba completamente perdido. En la batalla siempre sabía cuál sería el siguiente movimiento. En los tribunales podía leer cualquier motivo oculto.
Pero esta mujer, su esposa, se regía por una lógica que él no comprendía. Tengo obligaciones que atender mañana al amanecer, dijo con rigidez, recurriendo a un argumento conocido. Maravilloso. Dormiré hasta tarde. Buenas noches. Se metió bajo las sábanas, aún completamente vestida con su bata de novia. Noah se quedó paralizado un instante, luego simplemente se dio la vuelta y se marchó a su estudio. Detrás de él, Visa sonrió contra la almohada. La primera noche como martianés había terminado, y había logrado consolidarse como la esposa menos ambiciosa del imperio. En su estudio, Noah se sirvió una copa fuerte y se quedó mirando los mapas de su escritorio sin verlos. Su esposa quería que muriera. Se lo había dicho a la cara. Era perezosa, inapropiada y completamente inadecuada. Y de alguna manera, por primera vez en años, había sentido algo más que un frío sentido del deber. Era irritación, sí. Sin duda, reinaba la confusión. Pero también era interesante. En tan solo un mes, toda la finca de Zembe se había transformado. Los austeros jardines ahora contaban con un huerto donde Visa cultivaba hierbas para preparar mejores sopas. El pabellón de té antes usado solo para reuniones formales, se había convertido en su rincón favorito para la siesta. Gatos callejeros aparecían de la nada y eran adoptados, bautizados y alimentados de inmediato. Los sirvientes, inicialmente aterrados por la reacción de su amo, poco a poco comenzaron a sonreír más. Lady Visa me preguntó por la receta de mi abuela, susurró una cocinera. Notó que mi hija estaba enferma y le envió medicina, murmuró otra. Cuando se equivoca, no grita, simplemente se ríe. Noah observaba todo esto con una mezcla de desconcierto y fascinación a regañadientes. Al regresar de entrenar a sus soldados, encontraba a su esposa organizando meriendas en el patio con los sirvientes, todos riendo como viejos amigos. La oía cantar desafinadamente en la bañera, alguna canción folclórica que sin duda no era apropiada para una martianés. La encontraba dormida en la biblioteca, con un libro de poesía abierto pero obviamente sin leer, y migas de galleta en el regazo. Era todo lo que una noble no debía ser. Y de alguna manera, la casa funcionaba mejor que nunca. Mi señor, dijo su mayordomo una mañana, la señora martianés ha solicitado permiso para renovar el jardín del este. ¿Con qué propósito? Quiere plantar árboles frutales, dice. El encargado parecía incómodo. Dice que la vida es demasiado corta como para no tener melocotones frescos. Noah casi sonrió. Casi. Concédele permiso. En el juzgado, los rumores sobre la esposa del marqués alcanzaron su punto álgido. Se presentó al banquete de Lady Wong con pelos de gato en el vestido. Oí que se quedó dormida durante la lectura de poesía. Mi primo la vio comprando comida callejera y comiéndola allí mismo, en público. Las damas de la corte, muy refinadas, la miraron con desdén. Pero Noé notó algo interesante. Los nobles más jóvenes, atrapados en sus asfixiantes matrimonios y en interminables obligaciones sociales, observaban a Visa con una mezcla de envidia y recelo. Vivía libremente en un mundo que no permitía la libertad. Una tarde Noah regresó de las inspecciones fronterizas y encontró a Visa en su estudio, acurrucada en su sillón con uno de sus tratados militares. ¿Qué haces aquí?, preguntó, más curioso que enfadado. Ella alzó la vista, sobresaltada. Oh, me perdí buscando la cocina y terminé aquí. Esta silla es mucho más cómoda que la mía. Se fijó en el libro que tenía en el regazo. ¿Es tuyo? La verdad es que es bastante interesante. ¿Quién iba a imaginar que la estrategia bélica pudiera ser tan estratégica? Estratégica. Sin poder evitarlo, Noé sintió que se le crispaban los labios. Ese es, en general, el objetivo de la estrategia. Claro. Obviamente. Ella se estiró y los ojos de Noah siguieron inconscientemente el movimiento. ¿Cómo estaba la frontera? Fría. Peligrosa. Lo de siempre. ¿Comiste bien? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué? Te ves más delgado. Apuesto a que solo comiste raciones militares y te olvidaste de cuidarte. Se levantó y pasó junto a él hasta la puerta. Vamos. ¿A dónde vamos? A la cocina. Te estoy preparando comida de verdad.
Tú puedes cocinar. Puedo recalentar lo que haya cocinado el cocinero y fingir que lo hice yo. Casi. Antes de que pudiera protestar, ella le agarró la mano y lo arrastró por los pasillos. Su mano era cálida, suave, completamente inadecuada para cualquier tipo de trabajo. Y Noah no se apartó. En la cocina, Visa, en efecto, recalentó la comida, pero lo hizo con una seguridad tan alegre que resultaba casi encantadora. Preparó un plato rebosante de carne sazonada, verduras frescas y arroz, y se lo puso delante con una sonrisa triunfante. «Come. No tengo hambre». «Nunca tienes hambre. Come de todos modos». Ella se sentó frente a él con su propio plato, aún más grande. «He notado que te saltas comidas cuando trabajas. Eso no te conviene. Tengo cosas más importantes de que preocuparme que de comer». «¿Cómo qué? ¿La guerra? ¿Las batallas? Esas cosas seguirán ahí después de que comas». Dio un gran bocado a la comida y habló con voz pastosa. «No se puede proteger el imperio si uno muere de hambre antes». Noé se encontró cogiendo sus palillos. «Te preocupa mucho mi muerte. A mí me preocupa que me culpen por ella. Si mueres estando casada conmigo, dirán que te maldije o algo así. Muy inconveniente». De hecho, soltó una risita, un sonido ronco y apagado que pareció sorprenderle tanto a él como a ella. Los ojos de Visa se abrieron de par en par. ¿Te acabas de reír? No. Tú sí. El gran marqués congelado se acaba de reír. Emití un sonido. No era risa. Era absolutamente risa. Ella le sonrió. Esto es un progreso excelente. A continuación te enseñaré a sonreír, y luego conversaciones completas sobre cosas que no sean la guerra. Te convertiremos en un humano en un abrir y cerrar de ojos. Soy humano. Discutible. Después comieron en un silencio agradable, y Noé sintió una extraña sensación en el pecho al darse cuenta de que aquello era placentero. Sin maniobras políticas. Sin palabras cuidadosamente elegidas. Simplemente disfrutar de una buena comida con una mujer que decía lo que pensaba sin esperar nada a cambio. ¿Cuándo se había sentido tan relajado por última vez? Al terminar, Visa bostezó ampliamente. Claro. Me voy a la cama. No te quedes despierto hasta muy tarde planeando campañas militares o lo que sea que hagas. Se marchó dejando a Noé solo con los platos vacíos y la cabeza llena de dudas. Su esposa era perezosa y de una moral dudosa, y él comenzaba a disfrutar de su compañía. ¡Qué problemático! El banquete del Festival de Primavera era el evento social de la temporada, ofrecido por el propio emperador en el Gran Palacio. Visa había intentado escaquearse. Había alegado enfermedad, agotamiento, incluso una repentina alergia a la seda. Pero Noah simplemente arqueó una ceja y dijo, «¿Vas a ir?», con un tono que sugería que la llevaría en brazos si fuera necesario. Así pues, fue ataviada con elegantes túnicas con las que enseguida empezó a jugar nerviosamente. El salón de banquetes era magnífico. Todo decorado con pan de oro y jade, con el entretenimiento de los mejores músicos y bailarines del imperio. Los obsequios de tributo de diversas regiones se exhibían en largas mesas para que los nobles los admiraran. Visa estaba más pendiente de la comida. «Estos pasteles de miel están deliciosos», le susurró a Noah. «¿Crees que se darían cuenta si me llevara algunos a casa?» «Sí», respondió secamente. «¿Y si provoco una distracción y los coges mientras todos miran hacia otro lado?» «No voy a robarte pasteles». «¡Qué frío! ¡Qué cruel!». Estaba a punto de coger su cuarto pastel cuando una vitrina le llamó la atención. Dentro había una colección de piedras preciosas de la tribu Ilin. Piedras de un rojo intenso que parecían brillar con fuego interior, engastadas en cadenas de plata. «Oh», susurró Visa acercándose. «Son preciosas». Noah, que estaba hablando con otro oficial militar, se giró para ver lo que había captado su atención. Su expresión se quedó muy impasible. «Las gemas Ilin», dijo el oficial con orgullo. «Un tributo de las tribus del norte. Magníficos, ¿verdad?» «Exquisitos», asintió Visa, con el rostro casi pegado al cristal. «Mira cómo reflejan la luz. Jamás había visto nada tan hermoso». A su alrededor,
varios nobles intercambiaron miradas. La tribu Iling era neutral, pero poderosa, y controlaba pasos de montaña cruciales en el norte. Cualquier conflicto con ellos sería costoso. Mi señora tiene un gusto refinado, comentó alguien con suavidad. Visa sonrió, ajena a la repentina tensión. Me gustan las cosas brillantes como un cuervo. Pero cuando volvió a mirar a Noé, se quedó paralizada. Su rostro se había vuelto completamente inexpresivo, como antes de ir a la batalla. Sus ojos eran fríos, distantes, mirándola como si fuera una extraña. Noah, dijo ella en voz baja. Así que eso es lo que quieres, dijo él en voz baja. Gemas de Iling. Solo dije que eran bonitas, ¿y esperas que tu marido te las consiga? Su voz era monótona, sin emoción alguna. Por conquista, supongo, ya que la tribu Iling no comercia libremente con esas piedras. La confusión de Visa se transformó en un horror creciente. No, no me refería a eso. Fuiste muy claro al decir que esperabas a que muriera en batalla, continuó Noé con tono cortante. Supongo que querías asegurarte de que sucediera cuanto antes. Qué considerado. Noah, simplemente me gustó cómo se veían. No lo decía en serio. Pero él ya se había dado la vuelta, con la postura rígida. El resto del banquete transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Noah se mostró fríamente cortés, dirigiéndose a ella solo cuando era necesario. En cuanto pudieron marcharse, lo hizo adelantándose a grandes zancadas con tal rapidez que Visa prácticamente tuvo que correr para seguirle el paso. De vuelta en la finca, se dirigió directamente a sus aposentos. Noah, por favor, no quise decir nada malo. Me marcho al amanecer, dijo sin volverse. La frontera norte requiere mi atención. ¿Vas a territorio Iling? Por lo que dije. Finalmente la miró con una expresión indescifrable. Voy porque es mi deber. Tus comentarios son irrelevantes. La puerta se cerró entre ellos con un suave gesto definitivo. Visa se quedó en el pasillo con el corazón encogido. Lily la encontró allí una hora después, aún paralizada. Mi señora. La he liado, susurró Visa. Dije una tontería y ahora piensa. Piensa que quiero que muera en batalla por unas joyas. El marqués sabe que no lo decías en serio. ¿De verdad? La voz de Visa se quebró. Llevo bromeando sobre su muerte desde que nos casamos. He estado ignorando todo esto. Y ahora cree que de verdad quiero verlo muerto. Por primera vez desde su renacimiento, Visa sintió verdadero miedo. No por ella misma. Por él. Porque ahora recordaba que en su vida pasada, Noah Blackwood había muerto en las campañas del norte. Luchando contra la tribu Iling y sus aliados. Liderando una batalla que había sido una trampa desde el principio. Y ella, sin quererlo, lo empujó precisamente hacia ese destino. No, dijo de repente con decisión. No, no voy a permitir que esto suceda. Mi señora. Visa apretó los puños. En mi vida pasada estaba demasiado ocupada salvando a los demás como para salvarme a mí misma. Esta vez prometí vivir para mí. Pero vivir para mí misma significa asegurarme de no quedar viuda a los 23. Ella había sido perezosa, descuidada y egoísta. Pero no sería responsable de su muerte. A partir del día siguiente todo cambiaría. Pasaron 3 meses sin que Noah supiera nada. Visa se puso manos a la obra con una energía que sorprendió a toda la casa. Lady Visa está de nuevo en los almacenes, susurraron los sirvientes. Se reúne a diario con el encargado de suministros. Organizó una colección de medicinas y alimentos en conserva para enviar al norte. La perezosa Martianés se había transformado de la noche a la mañana en una mujer poseída. Pero era cautelosa. Todo lo que enviaba llevaba la etiqueta de la finca Zenbei, sin ninguna firma personal. Suministros médicos, ropa de abrigo, frutas en conserva que no se echarían a perder durante las largas campañas, mezclas de hierbas para tratar heridas de flecha, todo se enviaba al norte por los canales militares oficiales. No podía dejar que Noah supiera que los suministros provenían específicamente de ella. Probablemente los devolvería por orgullo. Señora, dijo el mayordomo una mañana, hemos recibido confirmación de que los suministros llegaron al campamento del norte.
El intendente le da las gracias. Bien. Prepara otro envío. Duplica la ropa de abrigo. Lily observaba a su señora con creciente preocupación. Visa apenas dormía, pasaba horas investigando las cadenas de suministro militar y se sobresaltaba cada vez que llegaba un mensajero. Señorita, necesita descansar. Descansaré cuando sepa que está a salvo. Pero dijiste que no te importaba. Me equivoqué. La voz de Visa se quebró. Fui estúpida, egoísta y me equivoqué. Pensé que podría sobrellevar este matrimonio sin problemas cero. Se cubrió el rostro con las manos. Es mi marido. Molesto, frío e irritante, pero es mío. Y no dejaré que muera por algo que yo haya dicho. Las noticias del norte eran esporádicas e inquietantes. La tribu Kilin se había aliado con varios clanes menores, formando una coalición que representaba una grave amenaza. Las escaramuzas eran constantes. Las bajas iban en aumento. El nombre de Noah aparecía en todos los informes, siempre al frente de las batallas más peligrosas. Claro que sí, murmuró Visa paseándose por su habitación, probablemente intentando demostrar que no le teme a la muerte. Idiota. Clara vino una tarde. Toda falsa preocupación desveló una burla. Hermana, oí que la campaña del marqués no va bien, dijo dulcemente. Qué trágico que vayas a enviudar tan pronto. En su vida anterior, Visa habría ignorado tales comentarios. Entonces sintió una opresión intensa en el pecho. No se está muriendo, dijo Visa con voz monótona. Pero los informes dicen. Me da igual lo que digan los informes. No habla Quod es demasiado terco para morir. Volverá probablemente cubierto de sangre y quejándose de mis gastos, y todo volverá a la normalidad. La sonrisa de Clara se desvaneció ante la convicción en la voz de Visa. Tras la partida de su hermana, Visa retomó el mapa que había estado estudiando, un mapa militar que había tomado prestado del estudio de Noah. No comprendía todos los marcadores tácticos, pero sí las líneas de suministro. Ella entendía de recursos. Y entendía que la campaña actual estaba agotando las reservas del ejército del norte. Lily, ¿a cuánto puedo acceder de los fondos de la casa sin autorización? Mi señora, eso no es correcto. ¿Cuánto? La marquesa tiene un presupuesto discrecional de aproximadamente el 30% del presupuesto familiar. Úselo todo. Compre todo lo que aparece en esta lista. Me entregó un papel lleno de su letra. Conservas de alimentos, suministros médicos, ropa de invierno, forraje para caballos, materiales para el mantenimiento de armas. De todo. Y envíenlo al norte inmediatamente. Señora, si el marqués se entera de que gastó dinero de la familia en suministros militares, que me lo haga saber cuando regrese con vida. Los suministros se enviaron en el transcurso de la semana. Por las noches, sola en su gran cama, Visa se quedaba mirando al techo y recordaba cosas de su vida pasada que había olvidado. La forma en que la gente hablaba de la muerte del marqués de Zenbei con un pesar casi indiferente. Como su viuda había sido difamada, pero finalmente olvidada. Recordaba haber pensado que no importaba porque nunca lo había conocido. Pero ahora lo conocía. Conocía su peculiar risa ronca. Sabía que siempre revisaba los campos de entrenamiento al amanecer. Sabía que odiaba los dulces, pero nunca lo decía directamente. Sabía que parecía casi tranquilo cuando leía estrategia militar. Vuelve a casa, susurró a la oscuridad. Vuelve a casa para que pueda disculparme y decirte que soy una idiota, y así puedas volver a ser frío y distante. Solo vuelve a casa. Los meses se prolongaron. El otoño dio paso al invierno. Y aún así, ninguna noticia. Apenas comenzaba a caer la primera nieve del invierno cuando la finca se sumió en el caos. Ha vuelto. El marqués ha regresado. Visa soltó el manual de medicina que estaba leyendo y echó a correr. Irrumpió en el patio principal justo cuando Noah desmontaba de su caballo. Y se le paró el corazón. Tenía un aspecto cadavérico. Su armadura estaba abollada y manchada de sangre. Se veían vendajes recientes bajo su manga desgarrada. Su rostro estaba demacrado con una nueva cicatriz que le cruzaba el pómulo izquierdo. Se movía con la cautelosa precisión de quien sufre. Pero estaba vivo.
Detrás de él, los soldados descargaban caja tras caja de algo que brillaba rojo con la luz del atardecer. Descarguen las del salón principal, ordenó Noah a su caballo. Entonces sus ojos se posaron en Visa. No podía moverse. No podía hablar. Solo lo miraba fijamente con una expresión que no podía controlar. Dentro, dijo secamente. Ahora. Ella lo siguió hasta el salón principal, donde los sirvientes apilaban las cajas. Noé hizo un gesto y abrieron una a la fuerza. Cientos de piedras preciosas se derramaron. Las piedras quilín de un rojo intenso, cada una perfecta y resplandeciente como fuego capturado. Querías gemas, dijo Noah con voz apagada por el cansancio y un dejo de tristeza. Te las conseguí. Visa miró la fortuna escrita en piedras, luego a él. Noé. 12 batallas. Durante meses. 3 situaciones de vida o muerte. Se tambaleó ligeramente sobre sus pies. Todo por unas piedras que dijiste que eran bonitas. Nunca las quise. Lo sé. La interrumpió. Sé que no lo dijiste en serio. Lo supe desde el momento en que me fui, pero no pude. No pude evitar demostrar que podía sobrevivir incluso a lo imposible. Que valía más que una muerte que te convertiría en una viuda acomodada. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Visa sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Estás sangrando. Estoy bien. Estás sangrando a través de las vendas, idiota. Acortó la distancia que los separaba en 3 pasos, agarrándole el brazo. Él se estremeció de dolor, y esa pequeña muestra de vulnerabilidad la destrozó por completo. Criados, traigan medicinas, vendas limpias y agua caliente ahora mismo. Ordenó. Luego, dirigiéndose a Noé, siéntate antes de que te caigas. No lo necesito. Siéntate. Tal vez fue la dureza de su voz. Tal vez fue puro agotamiento. Pero Noah permaneció sentado. Visa se arrodilló a su lado y comenzó a desabrocharle la armadura con dedos temblorosos. Bajo el metal sus ropas estaban empapadas de sangre, alguna vieja, otra reciente. Está infectada, dijo con voz temblorosa. Esta también. Noah, ¿en qué estabas pensando? Estaba pensando en ti, dijo en voz baja, esperando a que muriera para que pudiera ser libre. Las lágrimas le nublaron la vista. Soy una idiota. Soy una idiota egoísta y estúpida que dice cosas que no piensa porque tiene demasiado miedo de admitir lo que realmente siente. ¿Qué es? Ella lo miró y por una vez fue completamente sincera. Que en algún punto entre tus miradas frías y tus escasas sonrisas, empecé a preocuparme por si vivías o morías. Que cada noticia del norte me dolía como una puñalada en el pecho. Que te he estado enviando provisiones durante meses porque no soportaba la idea de que pasaras frío o hambre, eras tú. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿El donante anónimo? ¿Quién más sabría el nombre de tu intendente y qué provisiones necesitabas? Se secó los ojos con rabia. Ya te dije que era una mala esposa. Noah extendió su mano sana y le sujetó la muñeca. Su agarre era débil pero firme. Eres pésima como esposa, convino en voz baja. Eres perezosa, inapropiada y completamente inadecuada. Lo sé, pero eres perfecta como mi esposa. Victory contuvo la respiración. Pasé 4 meses librando batallas innecesarias, continuó Noah, intentando demostrarme algo a mí mismo. Intentaba valer más que una muerte sin complicaciones. Y cada noche encontraba suministros médicos o comida en conserva con mis hierbas favoritas, preparadas justo como me gustan. Suministros que no deberían haber estado ahí, pero que siempre aparecían justo cuando los necesitábamos. En los albaranes de entrega figuraban como procedentes de la herencia. Sé que es tu letra, Visa. La he visto en las cuentas de la casa. Esas notas de suministros eran tuyas. Se mordió el labio. ¿Estás enfadada? Estoy furiosa. Pero él le acariciaba suavemente la muñeca con el pulgar. Gastaste dinero de la casa sin permiso. Interferiste en operaciones militares. Ignoraste por completo el protocolo adecuado. Lo siento. No te preocupes.
La abrazó con más fuerza hasta que su frente descansó sobre su rodilla. Esos suministros salvaron vidas, incluida la mía. ¿Esa herida infectada? Teníamos medicina para ella porque alguien envió el triple de la cantidad habitual de hierbas antipiréticas. Se quedaron así un largo rato, temblando ambos por distintos motivos. Finalmente Noé volvió a hablar con voz ronca. Dije algo cuando llegué. ¿Te acuerdas? Dijiste que me habías traído piedras preciosas. Antes, cuando estaba herido y delirando en el campo de batalla, sus ojos se encontraron con los de ella. Dije, Tetifón morirá en tus manos tarde o temprano. El rostro de Visa se enrojeció. Recuerdo que los soldados mencionaron algo. Quise decir, continuó con cautela, que ibas a matarme de preocupación, de cariño, de hacerme desear sobrevivir para poder volver a casa contigo. O me han dicho que a varios de mis oficiales les pareció muy gracioso. A pesar de todo, la sangre, el miedo, la emoción, Visa empezó a reír. Luego lloraba y reía al mismo tiempo, aferrándose a su mano como a un salvavidas. Eres un idiota, logró decir entre sollozos. Un idiota noble, heroico e irritante. Aprendí del mejor, respondió él, y había en su voz una calidez que ella jamás había escuchado. Llegaron los sirvientes con suministros médicos, y Visa se puso manos a la obra con temblorosas pero decididas. Si vuelves a hacer algo tan estúpido, dijo mientras le limpiaba las heridas, te mataré yo misma. Entendido. Lo digo en serio. Basta de batallas innecesarias para demostrar algo. De acuerdo. Y comerás bien, dormirás bien y dejarás de tratar a tu cuerpo como si fuera desechable. Visa. ¿Qué? Intento decirte algo importante. Hizo una pausa, mirándolo a los ojos. Ya no quiero morir, dijo Noah con sencillez. Quiero vivir. Contigo. Mientras vivamos. La mano de Visa se detuvo sobre sus vendajes. Entonces se inclinó hacia adelante y le besó la frente. Suave, cuidadosa, reverente. Entonces eso es lo que haremos, susurró. Viviremos. Juntos. Y puedes empezar por no derramar sangre en mi suelo. De hecho, sonrió. Una sonrisa genuina que transformó todo su rostro. Sí, mi señora. Las semanas posteriores al regreso de Noah fueron extrañas y maravillosas. Se recuperó rápidamente bajo el atento cuidado de Visa, aunque ella no le permitió retomar sus labores habituales hasta estar segura de que estaba completamente curado. Lo obligó a comer 3 veces al día, lo hizo descansar a horas razonables y, en una ocasión, incluso bloqueó la puerta para evitar que trabajara en exceso. Estás siendo ridículo, dijo. Te desmayaste 2 veces la semana pasada. Siéntate y come tu sopa. Tengo informes que revisar. Los informes seguirán ahí después de la sopa. Siéntate. Se había sentado. En la casa empezaron a notarse cambios. El marqués sonrió más. Expresiones apenas perceptibles que transformaban sus rasgos severos. La señorita Martia era menos perezosa y más alegre. A menudo se la encontraba en el estudio de Noah, supuestamente ayudando con el papeleo, pero sobre todo haciendo preguntas y obligándolo a explicar cosas. Es como ver derretirse el hielo, le susurró un sirviente a otro. Es como ver a Nuestra Señora descubrir que en realidad le importa. Es como ver a 2 personas testarudas darse cuenta, por fin, de que están enamoradas. Los rumores llegaron rápidamente a la capital. En un banquete primaveral ofrecido por el duque Harrison, Visa se convirtió de repente en una figura popular. Los nobles que antes se burlaban de su pereza ahora buscaban conversar con ella. Los jóvenes lores elogiaron su vestido, su ingenio y su encanto poco convencional. Lady Visa, su perspectiva sobre los asuntos de la corte es tan refrescante, dijo Lord Maxwell, riendo por algo que ella había dicho. Martianés debe contarnos más sobre la vida en la finca Zenbei, insistió otro. Visa, fiel a su estilo, no tenía ni idea de que la estaban cortejando para obtener favores políticos. Pensó que simplemente estaban siendo amables y respondió con su habitual franqueza despreocupada. Noah, que observaba desde el otro lado de la sala, apretó su copa de vino con tanta fuerza que casi la rompió. Tu esposa es muy popular, observó el duque Harrison con indiferencia. No se da cuenta de que la están utilizando,
dijo Noah entre dientes. ¿Estás seguro de que eso es lo que te molesta? Noah se giró para mirar al duque, quien sonrió con complicidad. O quizá te molesta que Lord Maxwell la haya hecho reír 3 veces en la última hora, y tú apenas consigas que sonría. No, no es eso. ¿Estás celoso, Noah? Admítelo. Noah se obligó a apartar la mirada de donde Visa examinaba con inocente entusiasmo el colgante de jade de algún noble. No soy celoso. Claro que no. Por eso llevas 1 hora fulminando con la mirada a todo hombre que se ha acercado a tu mujer. Noah no dijo nada, pero tenía la mandíbula tensa. Cuando por fin regresaron a casa esa noche, él estaba inusualmente callado. Visa, ajena a todo, charlaba animadamente sobre el banquete. Lord Maxwell sabía muchísimo de medicina herbaria, y Lady Cham me dio la receta de una sopa de pescado exquisita. ¿Y viste las esculturas de hielo? Me pregunto si podríamos, Noah. ¿Me escuchas? Se había detenido y la miraba fijamente con una expresión que no lograba descifrar. ¿Qué? ¿Por qué tienes que encantar a todos los hombres que conoces? Visa parpadeó. ¿Qué? Lord Maxwell. Señor Chen. Incluso el duque Harrison no dejó de alabar su ingenio y autenticidad. Su voz era fría y controlada, lo que indicaba que sentía algo con mucha intensidad. ¿Te gusta tanto llamar la atención? La comprensión llegó poco a poco. Entonces Visa empezó a reír. Esto no es divertido, dijo Noah con rigidez. Estás celoso, dijo señalándolo con deleite. El gran marqués de Zenbei está celoso porque hablo con otros hombres. Yo no. Tú sí. Oh, esto es maravilloso. Se acercó aún sonriendo. Noah, Lord Maxwell me estaba hablando de medicina de guerra porque le pregunté sobre cómo tratar las heridas de flecha. Lord Chen quería consejos sobre cómo administrar su finca porque, al parecer, he logrado que la nuestra funcione mejor. Y Duque Harrison solo estaba siendo amable. Parecías no darte cuenta de cómo te miraban. Cómo me miraban a mí. Como a ti. Le costaba encontrar las palabras. Como si estuvieras disponible. Pero no lo estoy. Estoy casada. Contigo. Extendió la mano y le tocó el pecho. A ese hombre maravilloso, gruñón y celoso que casi muere trayéndome piedras preciosas que ni siquiera quería. Su expresión se suavizó un poco. No estoy celosa. Estás muy celosa. Pero no pasa nada. Se puso de puntillas y le dio un rápido beso en la mejilla. Me parece adorable. Yo no soy adorable. Muy adorable. Como un gato enfadado. Soy un comandante militar condecorado. Un gato enfadado que comanda ejércitos. Ella lo jaló hacia sus aposentos. Vamos, entremos antes de que le lances una mirada asesina a alguien más. Mientras caminaban, Noah le tomó la mano. El gesto fue sencillo, natural y lo significó todo. No me gusta ver a otros hombres hacerte reír, admitió en voz baja. Pues hazme reír más tú, respondió Visa con sencillez. Te prometo que me río más fácilmente contigo que con nadie. ¿De verdad? Siempre. En sus habitaciones privadas, Noah la atrajo hacia sí con cuidado, aún pendiente de sus heridas en proceso de curación. Todavía estoy aprendiendo a hacer esto. Dijo contra su cabello, como ser un esposo en lugar de solo un soldado. Menos mal que todavía estoy aprendiendo a ser una esposa en lugar de una perezosa. Ella lo abrazó. Lo resolveremos juntos. Juntos, asintió él. Y por primera vez en sus vidas, ninguno de los dos se sintió solo. La paz se rompió 3 meses después, cuando comenzaron a circular rumores en la corte. ¿Lo sabías? El marqués de Zenbei ha estado acumulando poder militar en secreto. Dicen que planea desafiar al emperador. Su sobrino es primo del emperador. Le sería muy fácil dar un golpe de estado. Los rumores comenzaron siendo leves, pero crecieron con alarmante rapidez. Aparecieron cartas anónimas que detallaban los movimientos de las tropas de Noé. Surgieron informes que afirmaban que se había estado reuniendo en secreto con comandantes militares regionales. Nada de eso era cierto. Pero en la corte imperial, la verdad importaba menos que la percepción.
Esto es obra del ministro Feng, dijo Noah con gravedad, analizando la última acusación. Lleva años ambicionando mi puesto e influencia. Visa caminaba de un lado a otro en el estudio con la mente a mil. Necesitamos pruebas. Pruebas de la conspiración. Acercarse a Feng es imposible. Es demasiado precavido. Tal vez para ti. Visa dejó de dar vueltas y de generar ideas. Pero nadie me toma en serio. Soy simplemente la perezosa martianés a la que le gusta comer y echarse siestas. Noah entrecerró los ojos. De ninguna manera. Escúchame. Mañana es la fiesta de primavera en el jardín de Lady Feng. Iré, me emborracharé y me comportaré de forma aún más frívola de lo habitual. La gente dice cosas a mi alrededor porque piensan que soy demasiado tonta para entender. Es demasiado peligroso. Es brillante. No sospecharán nada. Ella le tomó las manos. Noah, puedo hacerlo. Confía en mí. La miró fijamente durante un largo rato y luego suspiró. Si algo pasa, no pasará nada. Seré yo misma, encantadora y ridícula. Al día siguiente Visa asistió a la fiesta de Lady Feng con sus mejores galas, ya con un ligero tono de embriaguez al llegar. Martianés Visa. Lady Feng la saludó con falsa calidez. Qué amable de tu parte unirte a nosotras. Por supuesto que no me lo perdería, respondió Visa en voz demasiado alta. Tus jardines son famosos. Y oí que habría esos pastelitos de coco que tanto me gustan. Pasó la tarde haciendo el ridículo a la perfección, riendo a carcajadas, derramando vino en su manga y haciendo preguntas insulsas sobre joyas y moda. Las demás damas oscilaban entre la lástima y el desdén, pero Visa tenía un oído muy fino. Las pruebas se presentarán la semana que viene. En cuanto el emperador vea las cartas, el marqués será arrestado. La ministra Feng había sido muy astuta. Se dirigió a tientas hacia el salón y sin querer, se desorientó, terminando cerca del despacho privado de la ministra Feng en la finca. A través de la puerta entreabierta, oyó voces. Los documentos finales están en el almacén del este, dijo la voz del ministro Feng. Una vez que se los presentemos al emperador, Noah Blackwood será acusado de traición. ¿Y si intenta defenderse? Preguntó otra voz. Es demasiado honorable. Jamás sospechará que las pruebas fueron falsificadas. Para cuando se dé cuenta será demasiado tarde, el corazón de Visa se aceleró. Necesitaba recordar cada detalle. Se alejó tambaleándose justo cuando aparecieron los sirvientes, disculpándose profusamente por haberse perdido, y regresó a la fiesta. Esa noche le contó todo a Noé. Almacén del Este. Allí están los documentos. Si conseguimos obtenerlos antes de que los presenten, demostraremos la conspiración. Los ojos de Noah brillaron con aguda inteligencia. Tendremos que mudarnos esta noche. ¿Nosotros? Preguntó Visa. No pensabas que te dejaría quedarte después de lo peligroso, ¿verdad? Atacaron a medianoche. Noah y sus soldados de mayor confianza saquearon el almacén del este mientras Visa coordinaba desde una posición cercana, lista para alertarlos si se acercaban los guardias. Lo encontraron todo. Cartas falsificadas con el sello de Noah, informes militares fabricados, incluso un plan detallado sobre cómo supuestamente se desarrollaría el golpe. Era elaborado, exhaustivo y completamente falso. Esto es suficiente para ahorcar a Fon y a sus cómplices, dijo uno de los oficiales de Noah. Pero Noah miraba fijamente un documento en particular con una expresión extraña. ¿Qué es? Preguntó Visa. Esta carta. Supuestamente es mía para un comandante regional. Pero fíjate en la fecha. Visa la examinó detenidamente. Esa es la semana en que estuviste delirando de fiebre. No podías haber escrito nada. Exactamente. Y estuve bajo tu cuidado todo el tiempo. Puedes dar fe de ello. También todos los sirvientes que estaban allí. Y sus médicos. Noah sonrió esa rara sonrisa feroz que anunciaba un día muy malo para alguien. El ministro Fon se equivocó. Falsificó una carta para una época en la que yo tenía coartadas perfectas. A la mañana siguiente presentaron todo al emperador.
Las pruebas eran condenatorias e irrefutables. El ministro Fon y sus aliados fueron arrestados pocas horas después. La conspiración se desmoronó por completo, revelando una corrupción mucho más profunda de lo que nadie había sospechado. El propio emperador pidió disculpas a Noé, un honor excepcional, y declaró públicamente la absoluta lealtad e integridad del marqués de Zenbei. Esa noche, de vuelta en su finca, Noah encontró a Visa en el jardín, mirando las estrellas. «Me salvaste», dijo en voz baja. «¿Otra vez?» «Nos salvamos mutuamente», corrigió ella. «Eso es lo que hacen las parejas». Él la abrazó por detrás y ella se recostó contra su pecho. «¿Basta de teorías conspirativas políticas por un tiempo?», preguntó con esperanza. «Intentaré evitarlas». «Bien, porque estoy agotada y me prometieron una vida de ocio y comodidad». Él rió con esa maravillosa risa genuina que ella tanto se había esforzado por conseguir. «Descansaremos pronto», prometió. «Después de una cosa más». «¿Qué cosa?». Pero él solo sonrió misteriosamente y la dejó entrar. 6 meses de paz resultaron ser una cruel ilusión. Llegaron noticias de la lejana frontera norte. Una coalición de tribus, más numerosa y organizada que ninguna otra anterior, avanzaba hacia el sur. Llevaban años planeando y reuniendo fuerzas, y ahora amenazaban con arrasar las provincias fronterizas. La orden del emperador era irrevocable. Noah Blackwood, marqués de Zenbei, iba a liderar el ejército imperial hacia el norte. «No», dijo Visa tajantemente cuando Noah se lo comunicó. «De ninguna manera. No tengo opción. Siempre hay una opción. Que venga otra persona. Recomienda a otro comandante». «Me da igual. Tú no vas». Estaban en sus aposentos privados, y Noah rara vez la había visto tan agitada. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, apretando y aflojando los puños. «Visa, ¿recuerdas lo que te dije cuando nos casamos? Sobre que morirías joven en la batalla». Su voz se quebró. «Esto es todo. Esta es la batalla de mi vida pasada. Lideraste el ejército hacia el norte, caíste en una trampa y moriste asegurándote de que tu sobrino heredara tu título». Noé se quedó muy quieto. «Tu vida pasada». Dejó de caminar de un lado a otro, dándose cuenta de lo que había dicho. «Sí, no he sido del todo sincera sobre algo». Y entonces se lo contó. Todo. Sobre morir de exceso de trabajo. Sobre renacer 7 años en el pasado. Sobre conocer el futuro, o al menos el futuro que había ocurrido en su línea temporal anterior. «Por eso cambiaste tan drásticamente», dijo Noah, asimilando la información lentamente. «Por eso sabías cosas que no debías saber». «Sí. Y sé que si te vas al norte ahora, no volverás». Las lágrimas corrían por su rostro. «Por favor. No puedo perderte. No ahora. No cuando yo por fin». No pudo terminar. Noé se acercó a ella y le tomó el rostro entre las manos. «Mírame». Ella sostuvo su mirada con reticencia. ¿Tuvimos esta conversación en tu vida pasada? No. Apenas nos conocíamos. ¿Enviaste suministros? ¿Ayudaste a destapar conspiraciones políticas? ¿Cambiaste alguno de los acontecimientos importantes que llevaron a esa batalla? Sí. Cambié muchas cosas. Entonces el futuro que recuerdas ya no es el futuro que vivimos. Tú ya lo cambiaste. Con los pulgares le secó suavemente las lágrimas. Pero aún así tengo que irme. Es mi deber. Deber. Escupió la palabra como una maldición. Estoy harta de esa palabra. Lo sé. Pero si no voy, morirán miles de inocentes. Caerán todas las provincias del norte. La estrechó contra sí. Sin embargo, les prometo esto, volveré. No importa la trampa que me tiendan. Pase lo que pase, sobreviviré y volveré contigo. No puedes prometerme eso. Sí puedo. Porque tengo algo que no tenía en tu línea temporal anterior. ¿Qué? Tú. Y tu conocimiento previo. Si sabes que esto es una trampa, ayúdame a prepararme. Usa tu conocimiento. Juntos cambiaremos el futuro.
Visa se apartó para mirarlo. ¿De verdad me estás pidiendo que te ayude a planificar una campaña militar? Has demostrado ser mejor estratega que la mitad de mis oficiales. Tu pensamiento poco convencional nos salvó de la conspiración política. Confío en tu intuición. Su expresión se suavizó. Confío en ti. Completamente. Pasaron los 3 días siguientes planeando. Visa compartió todo lo que recordaba de la batalla de su vida pasada, el lugar, cómo se había preparado la trampa, el momento exacto de la emboscada. Noah escuchó todo y ajustó su estrategia en consecuencia. En mi línea temporal anterior, dividiste tus fuerzas para cubrir más terreno, dijo Visa, señalando el mapa. Fue entonces cuando atacaron desde 3 frentes. Entonces mantenemos las fuerzas juntas. Sacrificamos velocidad por seguridad. Y aquí está este paso de montaña. Creías que era seguro. No lo era. Noé marcó el lugar. Enviaremos exploradores por delante en varias oleadas. La noche antes de que Noé partiera, yacían juntos en su cama. Ninguno de los dos dormía. Estoy aterrada, admitió Visa en la oscuridad. Yo también. ¿Y tú? Preguntó el intrépido marqués. Visa, me enfrenté a ejércitos sin inmutarme. Pero la idea de no volver contigo. Su brazo la estrechó con más fuerza. Eso me aterroriza más que cualquier espada. Se giró para encararlo. Entonces no te hagas el héroe. No corras riesgos innecesarios. Solo sobrevive. Haré lo que pueda. Más te vale que lo mejor que puedas dar sea suficiente. La besó entonces desesperado, feroz. Lleno de promesas, miedo y amor. Ninguno de los dos lo había admitido del todo aún. Al amanecer, Noé partió con su ejército. Visa permaneció en la puerta hasta que su estandarte desapareció de la vista. Luego se volvió hacia su mayordomo con una expresión de férrea determinación. Nos vamos al norte, mi señora. Prepararé provisiones, equipo médico y un pequeño grupo de apoyo. Si mi esposo cae en una trampa, estaré ahí para ayudarlo a sobrevivir. El marqués te lo prohibió expresamente. Y la verdad es que me da igual. No he cambiado toda mi vida para quedarme aquí de brazos cruzados mientras lo matan. Sonrió con amargura. Además tengo una ventaja que él no tiene. ¿Cuál es, mi señora? Sé perfectamente cómo fracasó esta batalla la primera vez. Lo que significa que sé exactamente cómo solucionarlo. En 2 días, la Martianés de Zenbei viajaba hacia el norte con un contingente de provisiones y una determinación que habría impresionado, o aterrorizado, a cualquiera que conociera su historia completa. Esta vez el futuro sería diferente. Ella se aseguraría de ello. El campo de batalla era exactamente como Visa lo recordaba, y a la vez completamente diferente. Había llegado al campamento del norte 2 semanas después de Noah, ignorando sus protestas de sorpresa y sus airadas órdenes de regresar a casa. Los generales se habían mostrado escépticos hasta que ella demostró su valía prediciendo con asombrosa precisión 3 movimientos enemigos distintos. ¿Cómo sabe estas cosas?, susurró un oficial. No lo cuestiones, respondió otro. Siempre ha tenido razón. Llegó el día de la gran emboscada. Pero en lugar de dividir sus fuerzas como lo había hecho en la línea temporal pasada de Visa, Noah las mantuvo concentradas. En lugar de tomar el paso de montaña que ella les había advertido que evitaran, lo rodearon. En vez de enfrentarse a una trampa de 3 lados, convirtieron la emboscada en una contraemboscada. La batalla seguía siendo feroz. Los hombres seguían muriendo. Noé seguía sufriendo heridas. Un tajo de espada en las costillas, una flecha que le rozó el hombro. Pero sobrevivió. Todos sobrevivieron. Cuando las fuerzas enemigas finalmente se retiraron en desbandada, el ejército imperial se alzó victorioso. La amenaza a las provincias del norte fue eliminada. Y Noah Blackwood, marqués de Zenbei, vivió para contarlo. Encontró a Visa en la tienda médica, atendiendo a los soldados heridos con una pericia que sorprendió a todos, excepto a él. Desobedeciste mi orden directa, dijo. Ella no levantó la vista del vendaje que estaba atando. Sí. Te pusiste en peligro. Sí.
Probablemente me salvaste la vida durante toda la campaña. Sí, sin duda. Finalmente alzó la vista hacia él, con los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. De nada. La alzó y la estrechó contra sí, ignorando por completo sus heridas, la mirada de los soldados y el protocolo militar. Gracias, susurró en su cabello. Gracias por ser terca, imposible y perfecta. Entre lágrimas, rió. Gracias por no morir. La verdad es que no me hacía ninguna ilusión tener que lidiar con ese vestuario de viuda. Creía que me querías muerto para ser libre. Cambié de opinión. Resulta que te prefiero vivo y molesto. La besó allí mismo en la tienda médica, y los soldados fingieron cortésmente no darse cuenta. El viaje de regreso duró 3 semanas. Noah se recuperó lenta pero constantemente bajo el atento cuidado de Visa. Lo obligó a descansar, le dio comidas adecuadas y se negó rotundamente a que se sobreexigiera, a pesar de estar al mando de un ejército. ¿Sabes que soy un comandante militar condecorado?, le dijo una noche. Sabes que no me importa, respondió ella, obligándolo a comer más sopa. Para cuando llegaron a la capital, la noticia de su victoria ya se había extendido. El mismísimo emperador salió a recibirlos, colmando a Noé de honores y títulos, pero el marqués apenas se percató. Estaba demasiado ocupado mirando a su esposa, que intentaba robar algún dulce del banquete de la victoria. Hay cosas que nunca cambian, murmuró. ¿Qué era eso? Nada. Vámonos a casa. 6 meses después, el jardín de la finca Zembe estaba en plena floración. La primavera había llegado con una suave calidez y la promesa de paz. Noah estaba sentado en un banco de piedra, observando a Visa dormitar bajo el sol de la tarde. Estaba recostada torpemente en una silla acolchada, con una mano rozando el suelo donde un gato pelirrojo ronroneaba y jugaba con sus dedos. A su lado había un plato de fruta a medio comer y un libro sin leer en su regazo. Parecía ridícula, inapropiada, totalmente impropia de una martianés. Era lo más hermoso que había visto en su vida. Siento tu mirada, dijo Visa sin abrir los ojos. Estoy admirando el jardín. Me estás mirando fijamente. Quizá, abrió un ojo para mirarlo. ¿Pasa algo, Marqués? Noah guardó silencio un instante y luego dijo, estaba pensando en el día de nuestra boda, en cómo creía que eras mi carga. Una esposa incómoda, impuesta por decreto imperial. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que eres la única razón por la que estoy vivo. La única razón por la que aprendí a vivir en lugar de simplemente existir entre batallas. Se sentó a su lado. Me enseñaste que vale la pena vivir la vida. Que la alegría no es debilidad. Que a veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente ser feliz. Visa se incorporó con expresión amable. Es muy poético para alguien que solía comunicarse con gruñidos. Eres una mala influencia para mí. La peor. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Eres feliz, Noah? ¿De verdad? Reflexionó sobre su respuesta. Pensó en los años anteriores a ella, todo frío de ver y victorias vacías. Recordó los años que pasó con ella. Llenos de risas, discusiones absurdas y alegrías inesperadas. Sí, dijo simplemente. Estoy feliz. Bien. Porque tengo hambre y tú tienes que alimentar a tu esposa perezosa. Él se rió. Esa maravillosa risa genuina que ella tanto se había esforzado por ganarse y que ahora escuchaba a diario. Entonces entremos. Incluso te dejaré que comas de mi plato. Eso sí que es amor verdadero. Mientras regresaban a la mansión, de la mano, con el gato pelirrojo siguiéndolos, Noah comprendió algo profundo. En ambas vidas, tanto en la que ella había vivido antes como en la que vivían ahora, había habido lucha, dolor y dificultades. Pero esta vez se tenían el uno al otro. Y eso lo cambiaba todo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias inspiradoras cada día. Gracias por verla.